Hola pueblo de Dios, venimos a la moraleja de esta semana y parto del siguiente cuento. Un buen día, en un monasterio que quedaba recóndito allá en una ladera, murió uno de los guardianes más ancianos. Después de haberle hecho los rituales, la despedida cotidiana, alguien debía asumir sus funciones. Debía encontrarse el monje adecuado para hacer su trabajo. Un día, el gran maestro citó a todos los discípulos del monasterio y se hizo una reunión en la gran sala de este monasterio. El maestro puso encima ese día un jarrón muy bello, ¿sí?, de porcelana y una rosa amarilla muy bella, y dijo: he aquí el problema. Quien logre resolverlo será el guardián de nuestro monasterio. Todos se quedaron asombrados mirándose y empezaron a preguntar: ¿qué representará ese bello jarrón con flores? ¿Cuál podría ser el enigma encerrado de tan delicada belleza? Demasiadas preguntas entre todos los que estaban allí. Después de un rato, uno de los discípulos se aventuró a dar una respuesta. Sacó su espada y rompió el jarrón de un golpe. Todos se quedaron pasmados ante el suceso, pero el gran maestro se levantó y dijo: alguien se ha atrevido no solo a dar solución al problema, sino a eliminarlo. Honremos a nuestro nuevo guardián del monasterio. Termino ahí. La reflexión la he titulado, porque ya la voy a aterrizar bíblicamente a donde quiero llevarlos, y es cortar el problema de raíz. En este cuento encierra una profunda sabiduría práctica, pero al analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, revela principios espirituales muy poderosos sobre cómo debemos enfrentar el pecado, la tentación y los obstáculos en nuestra vida de fe. Y lo primero que debemos de hacer, o lo primero que quiero tocar, es la apariencia engañosa del problema. Acuérdense en que ese jarrón era hermoso y una flor amarilla hermosa. A veces llegan así las tentaciones y el pecado. En la historia, el problema no era el monstruo aterrador ni un enigma matemático, sino un jarrón, simple jarrón de porcelana con su rosa amarilla. Simple eso. Los discípulos se quedaron paralizados, ¿sí?, admirando su delicadeza. A veces nosotros nos quedamos así con el pecado. Y voy a hacer un paralelo. Acuérdese que el pecado y las tentaciones rara vez se presentan de forma repulsiva. Suelen disfrazarse de belleza, placer o lógica humana, ¿sí? En el Edén, el fruto prohibido era, según Génesis 3:6, era agradable a los ojos y codiciable. Del mismo modo, el apóstol Pablo nos advierte que incluso Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y esto lo vemos en 2 Corintios 11:14. Y aquí hay una gran lección. A veces nuestros mayores problemas espirituales son aquellos a los que nos hemos apegado y que hemos embellecido, como es el pecado. Nos quedamos contemplando nuestras malas costumbres o relaciones tóxicas a veces, en lugar de reconocerlas como lo que realmente son. ¿Qué son? Obstáculos para nuestra vida de fe. Ahí está. Y lo segundo, la acción radical contra el pecado. ¿Estamos haciendo acciones radicales frente al pecado? Mientras todos divagaban con preguntas filosóficas que a veces llegan a nuestras vidas, solo un discípulo no dudó, sacó su espada y destruyó el jarrón de un golpe. No negoció con el problema, lo eliminó de una vez. ¿Tú estás eliminando el problema? ¿O sigues ahí aferrado a algo que
muy seguramente te va a llevar al fracaso? Dime, sería bueno que empezáramos a ver todas estas cosas. Jesús enseña frente a aquello que nos hace caer, y la respuesta no es con una contemplación, o sea, en la respuesta no hay contemplación, sino que la acción radical y decisiva debe estar en nosotros. Por eso en Mateo 5, 29, 30, ¿sabe qué dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Dios no nos llama a gestionar. El pecado no puede ser gestionado o entender su belleza engañosa. No, sino en destruirlo. No se puede domesticar la tentación. Hay que romper con ella de manera tajante. Por más valiosa o bonito que parezca el jarrón en nuestras vidas, a veces se convierte en ese obstáculo que daña tu vida y que daña mi vida. Y tercero, el uso de la espada. El discípulo utilizó su arma para acabar, ¿sí?, con la confusión de todos los que estaban ahí y resolver el gran problema que puso el maestro. En nosotros los cristianos, en la armadura del cristiano, que se describe en Efesios 6:17, dice que la única arma de ataque que se nos proporciona es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 también nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando enfrentamos dilemas morales, y aquí está la lección, tentaciones o mentiras del enemigo, que a veces nos paralizan, nuestra mejor respuesta es usar la verdad de Dios para hacer añicos el engaño. Escúchame bien. Y debemos de hacer una aplicación práctica para nuestra vida. Y ese cuento nos invita a hacernos una evaluación espiritual honesta. Muchas veces somos como los monjes asombrados, perdiendo el tiempo tratando de entender o justificar situaciones que sabemos que no agradan a Dios. Es así de sencillo. ¿Cuál es ese hermoso jarrón y esa hermosa flor amarilla que está en tu vida, que en realidad es un problema espiritual que te aleja de tu propósito, de ese propósito que tiene Dios para ti? ¿Estás dispuesto a usar la espada de la palabra de Dios y tomar una decisión radical para eliminar ese obstáculo de tu camino? Escúchame bien. Al igual que el monje fue honrado como guardián por su valentía, Dios honra a aquellos que toman decisiones valientes para guardar su corazón y mantener pura su fe. Y esta ha sido la reflexión en este día. Tú estás llamado a mantenerte puro en tu fe. Que Dios te bendiga y adelante. Saca la espada de la palabra de Dios, que es la que debes de desenvainar para salir de todo pecado y de todo engaño del maligno. Que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús.